Buenas tardes, para seguir con la clase de fisiología respiratoria, hoy vamos a hablar de oxigenoterapia y mi nombre es María Marchán. Para empezar a hablar de oxigenoterapia tenemos que tener en cuenta que es la administración de oxígeno a concentraciones mayores de aire ambiente y que además con la intención de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia. Tenemos que tener en cuenta dos conceptos importantes, que es lo que es la hipoxia y la hipoxemia. De la hipoxia podemos decir que es o que consiste en un déficit del transporte de oxígeno hacia todos los tejidos del organismo, y la hipoxemia podemos decir que es la disminución de la presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, que esto va a corresponder a a una saturación en 90% de O2 en cada paciente que tenga hipoxemia. Hablando en generalidades, se puede clasificar las causas de hipoxemia. Dentro de ellas tenemos la hipoxemia por reducción de las concentraciones a nivel arterial de oxígeno, y se puede decir primero por la reducción de la presión de O2, segundo por la reducción de saturación de oxígeno y la reducción del contenido en la hemoglobina, personas que tengan anemia. La segunda causa puede ser reducción reducción de liberación de oxígeno, y esto se puede dar por disminución en el gasto cardíaco de cada persona, de patología personas que tengan patologías cardíacas, y shunt sistémico, donde podemos tener pacientes que estén en shock séptico. Y el otro puede ser disminución de la captación tisular del oxígeno. Y esto, más que todo, nos vamos a enfocar en la desviación de la curva de la disociación de la hemoglobina hacia la izquierda. Y puede ser en estructura anormal o conformaciones anormales de la hemoglobina. Los síntomas que va a determinar, signos y síntomas que vamos a ver en pacientes con hipoxia, uno de los sistemas más vulnerables va a ser el sistema nervioso central. Vamos a tener que el paciente va a presentar cefalea, inquietud, confusión mental, delirio, somnolencia. Cuando la hipoxemia es profunda, el paciente va a presentar convulsiones, coma, midriasis, daño cerebral permanente. A nivel cardiovascular, vamos a presentar taquicardia e hipertensión ligera, puede presentar bradicardia, hipotensión, arritmia y asistolia. Y el paciente va a presentar respiraciones superficiales, disnea, bostezo, y entre otros el paciente puede presentar también cianosis. El efecto directo que nosotros vamos a tener con la oxigenoterapia es aumentar las presiones de oxígeno a nivel alveolar, que esto va a traer la disminución del trabajo respiratorio y del trabajo del miocardio. Para esto vamos a tener sistemas de administración de oxígeno, y van a existir dos sistemas de administración. Dentro de ellos vamos a tener sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo, que estos dispositivos es con el fin de administrar oxígeno que se elija para diferentes tipos de pacientes cuando el paciente empiece a presentar algún tipo de hipoxemia, para poder así disminuir los efectos adversos de esta hipoxemia y no llegar a la ventilación mecánica cuando llegue el distrés respiratorio de estos pacientes. Dentro del sistema de bajo flujo, perdón, podemos decir que ellos no van a proporcionar la totalidad del gas inspirado, y que parte de este aire inspirado debe ser tomado del medio ambiente. Se dice que en estos sistemas de bajo flujo se desconoce la verdadera concentración de O2 del aire inspirado por el FiO2, lo que va a depender del flujo inspirado del paciente, del volumen tidal y de la frecuencia respiratoria de cada paciente. También se dice que estos sistemas de bajo flujo no se deben emplear en pacientes
que tengan con hipoxemia e hipercapnia, ya que en estos pacientes las concentraciones o el FiO2 administrado debe ser muy específico o muy preciso para disminuir estos efectos, tanto la hipoxemia como la hipercapnia. Estos sistemas de bajo flujo proporcionan unas concentraciones de O2 muy variables, entre ellos puede ser entre 21 y 90%. Y hay mezcla con el aire ambiente. Para estos sistemas vamos a tener dispositivos especiales como la cánula nasal, la mascarilla de O2 simple y la mascarilla de respiración de bolsa reservorio. Se dice que las cánulas nasales o gafas nasales, también denominadas como cánula de vestíbulo binasal o bigotera, son tubos de plástico flexibles que ellas se van a adaptar a las fosas nasales y se van a mantener a través de los pabellones auriculares. Estas van a estar conectadas a la fuente de oxígeno y el FiO2 se va a administrar al paciente se va a modificar de acuerdo a la velocidad con la que fluye el oxígeno por este dispositivo. El volumen tidal que se toma en estos pacientes, más que todo en adultos, se puede modificar y puede aumentar el 4% por encima del oxígeno ambiente por minuto por la velocidad de este flujo que entra por, por estas cánulas. Estas cánulas nasales, la concentración administrada de oxígeno va a depender de la tasa de flujo que uno la administre. Está de 1 litro hasta 5 litros por minuto es lo que se puede administrar por estas cánulas nasales. Siendo cuando es 1 litro por minuto, se dice que la concentración a aportar va a ser del 24% hasta 5 litros por minuto, que se ve que se puede aportar aproximadamente un 40%. Se dice que por estas cánulas nasales no se aconseja mucho a que se utilice en pacientes que necesiten flujos superiores a 6 litros por minuto, debido a que el flujo a flujos mayores no va a aumentar la concentración de oxígeno inspirado por el paciente. O sea, estas cánulas van a administrar hasta 40% de oxígeno. Se dice que el flujo rápido de oxígeno ocasiona, una de las desventajas es que ocasiona resecación o irritación de estas fosas nasales. Y se puede decir que nosotros vamos a determinar la tasa de flujo de oxígeno dado por la concentración de oxígeno de estos pacientes, o cómo la vamos a sacar por esta fórmula que vemos aquí, que es 20 por 4 más 4 más el flujo a aportar en litros de oxígeno por minuto, y esa es la concentración de oxígeno en total que nosotros vamos a administrar a estos pacientes. Luego vamos a tener la mascarilla simple de oxígeno. Se dice que estos son dispositivos de plástico, una máscara de plástico, y lo importante de ella o destacar de ella es que ellas no tienen ni válvulas ni reservorio. Estos son dispositivos que van a cubrir totalmente la boca, la nariz y el mentón del paciente. Se dice que el oxígeno que llega por esta mascarilla llega por un tubo pequeño de gran calibre, y el oxígeno el siendo posible modificar el FiO2 que se va a administrar por la velocidad de flujo por la velocidad de flujo del gas. Se dice que esto por estas mascarillas se puede administrar flujos de 6 a 7 litros por minuto, para obtener así aproximadamente un 50% de las concentraciones de oxígeno que se va a administrar al paciente. Se dice que estas no tienen válvulas, como dije anteriormente, no tienen válvulas, y ellas tienen una capacidad aproximada de 100 a 200 ml, y el aire exhalado por el paciente van a salir directamente a través de pequeños orificios que tiene la mascarilla.
Las concentraciones que se van a administrar lo podemos determinar igual por la tasa de flujo de aire, de oxígeno que vamos a administrar. Se dice que a partir de 5 litros por minuto van a aportar 40% de concentración máxima de O2 hasta 7 litros por minuto, o a partir de 7 litros por minuto van a aportar 60% de las concentraciones de oxígeno. Se dice que no se deben utilizar flujos menores a 5 litros por minuto, ya que esto no va a garantizar la salida de aire exhalado para, para que pueda haber una reinhalación de CO2 por el paciente. Luego vamos a tener el sistemas de alto flujo. Se dice que estos sistemas de alto flujo van a estos proporcionan concentraciones de oxígeno entre 24 a 100% de estas concentraciones, y que van a determinar mascarillas. Las podemos administrar a través de mascarillas de sistema Venturi. Para determinar qué es un sistema de alto flujo, son todos aquellos flujos totales de gas que se van a administrar por equipos que son suficientes para proporcionar la totalidad del gas inspirado. En estos pacientes solamente van a respirar el gas suministrado por este sistema. Se dice que la mayoría de estos sistemas de alto flujo, ellos utilizan el mecanismo Venturi para succionar el aire del aire ambiente y mezclarlo con el flujo que se le administra al paciente. Y este mecanismo ofrece altos flujos de gas con una FiO2 fija. La ventaja de estos sistemas de alto flujo es que ellos van a proporcionar un FiO2 constante y definido a cada paciente, y se puede graduar también, y puede controlarse tanto la temperatura y la humedad del aire que el paciente va a inspirar en cada ciclo respiratorio. Estos sistemas Venturi, ellos van a proporcionar un flujo constante que proviene de un flujómetro. Este flujo circula por mangueras e ingresan al adaptador del Venturi. Y es ahí en donde está ubicada un constrictor, que se puede decir que es de tamaño variable, que va a producir el primer efecto. ¿Cuáles son estos efectos que van a generar el Venturi? Primero va a ser una aceleración del flujo, y esto siempre va a depender de que el flujo que se suministre sea constante. Y el segundo efecto, luego que se mezcla este gas ambiente, aire ambiente, con el flujo de oxígeno, se va a generar una succión de gas, y esto se genera por presiones subatmosféricas, y que van a generar esta mezcla de gases al momento de que el paciente va a inspirar. Se dice que la mezcla se produce con un oxígeno al 100%, y un aire ambiente que tiene concentraciones aproximadas de 21%. Se dice que estas tienen la ventaja de asegurar un FiO2 constante, y esto va a variar, como dije anteriormente, de la ventilación del paciente. Se dice que en estos sistemas Venturi el flujo es alto de gas y las concentraciones pueden ser reguladas dependiendo del dispositivo que se utilice. Se pueden administrar de un 24, 28, 35, 40 o 50%, y esto va a depender de, cómo se ve en la imagen, diferentes dispositivos de diferentes colores, y cada color va a determinar una concentración diferente de oxígeno. Como dije anteriormente, cada dispositivo del sistema Venturi tiene de diferentes colores que van a aportar un flujo diferente, con flujos recomendados para cada sistema Venturi y un flujo total de gas en el sistema, que es el que le va a aportar al paciente.
se dice que por lo menos el azul va a ser de 0,24% de FiO2. Un flujo recomendado para este tipo de sistema Venturi es de flujo de oxígeno es de 3 litros por minuto, y el flujo total de gas en el sistema, el de litros por minuto, va a ser de 78. Y el último, que es el anaranjado, que es el que va a proporcionar el mayor cantidad de porcentaje de FiO2 administrado al paciente, se dice que el flujo recomendado para esto es de 15 litros por minuto, y el flujo total de gas en el sistema de este sistema Venturi va a ser de 40 litros por minuto. Hay unos sistemas mixtos que se pueden combinar tanto sistemas de bajo flujo como de sistemas de alto flujo. Dentro de ellos vamos a tener las campanas de oxígeno, que se diferencian de las campanas de las máscaras simples. Es que el diámetro de los agujeros para la exhalación en estos dispositivos es mayor. Luego vamos a tener las tiendas de oxígeno, que estas permiten recoger grandes volúmenes de gas, y la sensación de cuerpos extraños se limita a la mandíbula y a la reinhalación de gases improbable. La reinhalación de gases es improbable. Y la pieza ante estas son dispositivos que se acoplan directamente al tubo endotraqueal o a las cánulas de transostomía. Y estos dispositivos siempre se usan con adaptadores, y que son más que todo sistemas de alto flujo. Tenemos la reposición de presiones positivas intermedias, que estos son dispositivos que poco se usan, y la de oxígeno hiperbárico. Estos son dispositivos de mayor complejidad, que ellos más que todo van a transportar el oxígeno de la periferia, y se manipulan en fracciones para tratar de transportar ese oxígeno a nivel plasmático. En esto es mucho más complejo, y se utilizan algunas veces ecuaciones para determinar exactamente cuánto es el oxígeno que se va a administrar en estos pacientes. Aquí se puede ver en resumen cuál es la fracción inspirada de oxígeno con dispositivos tanto de alto como de bajo flujo. Podemos ver que por cánula nasal el flujo que se puede administrar es de 1 hasta 5 litros por minuto, sabiendo que ya a mayor de 5 minutos no vamos a aumentar el FiO2. Máscaras de oxígeno simple, máscaras de reinhalación parcial, y en los sistemas Venturi, que bueno, podemos administrar flujos hasta 15 litros por minuto, y que el FiO2 máximo que se va a administrar en estos sistemas va a ser hasta un 50%. Es importante señalar que en esta oxigenoterapia tenemos que utilizar unos dispositivos para disminuir los efectos adversos de la oxigenoterapia. Dentro de ellos vamos a tener los humidificadores del aire inspirado. Y estos son tratamientos que poco recomendados para la mayoría de los pacientes por el riesgo de contaminación. Sabemos que estos son dispositivos que se utilizan de un paciente a otro, y por eso se dice que relativamente no se recomienda. Se dice que también no es recomendado en pacientes que el aporte del FiO2 sea menor del 28%, y que sean flujos menores de 4 litros por minuto, y que el líquido
que se va a administrar para la humidificación de este aire para disminuir el daño sea un líquido que sea totalmente estéril. Se dice que siempre se debe utilizar se debe utilizar en pacientes sometidos a ventilación mecánica por se les haya administrado una traqueostomía o pacientes que estén recién extubados que vienen de una anestesia general. También se recomienda usar equipos descartables de un solo uso y se dice que no se debe lavar con jabón ni agua, sino que se debe utilizar desinfectantes de 24 horas. O sea, para pacientes, para un solo paciente, estos tipos de humidificadores. Se dice que los efectos tóxicos o los efectos adversos de la oxigenoterapia es la toxicidad y se ve más que todo en individuos que reciben oxígeno en altas concentraciones mayor del 60% por más de 24 horas y pacientes que se les llega a ventilación mecánica en pacientes que están intubados. Una de las manifestaciones clínicas es la depresión por ventilación alveolar, que esto se da en pacientes más que todo en pacientes con EPOC, son retenedores crónicos de CO2, por lo que se va a incrementar el nivel de depresión de dióxido de carbono y no va a actuar como tal el mecanismo de estímulo sobre los quimiorreceptores a nivel central para aumentar la ventilación y por esto va a haber aumento del CO2. También vamos a tener atelectasia por reabsorción. En esto más que todo se ven cuando son pacientes que tienen depresiones alveolares y esto se ve más que todo por reabsorción del, del nitrógeno. Y en estos pacientes el oxígeno suplementario se puede administrar en fracciones inspiradas de litro por minuto. También vamos a tener pacientes que tienen edema pulmonar, la fibrosis pulmonar también podemos, una de las reacciones adversas puede ser esa. Y también podemos observar la disminución de las concentraciones de hemoglobina, que es una de la, de las contraindicaciones que se den en estas patologías o cuando se aumenta el tiempo de oxigenoterapia. Nosotros al momento de utilizar este tipo de oxigenoterapia tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que no se debe administrar de forma intermitente porque podemos tener hipoxia al paciente. Cuando se va a suspender la terapia de oxígeno de esta terapia, debemos de suspenderlas paulatinamente, disminuyendo las concentraciones de flujo administrado al paciente para ver la tolerancia del paciente a la disminución de estos flujos. No se puede utilizar, se puede utilizar O2 puro sin humidificadores, como dije anteriormente, en casos de emergencia. En estos pacientes que esta oxigenoterapia se prolonga por más de 12 horas, se dice que debemos realizarle gases arteriales para ver cómo está el medio interno de estos pacientes y son pacientes que no deben estar fumando y los equipos eléctricos se dice que deben estar distantes a estos pacientes que se les está administrando este tipo de oxigenoterapia. Esto fue todo, espero que sea de agrado para todos. Feliz tarde.